Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeros y compañeras, estamos de vuelta después del receso en el programa de Aten Capital les canta las 40 XL. Hoy estamos con la compañera Liliana Obregón. ¿Cómo andás, Lili? Bien, bien. Bien. Juan Celedón. Juan, bueno, volviste a trabajar el lunes, por supuesto, porque vos estás en cargo, ¿no? Por supuesto. Con muchas ganas de luchar, porque tampoco hubo tanto descanso. Me imagino los que están ahí del otro lado, hubo convocatorias, luchas, tuvimos la movilización por Luciana. El domingo tuvimos una represión tremenda, 4 comunidades que se manifestaban, así que estamos con los compañeros donde vamos a abordar en este primer bloque, por supuesto, la situación política y la situación de represión en el país, en Neuquén, y quédense después porque vamos a hablar, que seguro les interesa, de jubilación y salario. Bueno, compas, cuéntenos a los que están escuchando, a los que nos están mirando en YouTube, ¿cómo ven esto que pasó que, bueno, ya se venía viendo a nivel nacional represión todos los miércoles a los jubilados, pero nos sorprendimos con una represión que nos hace acordar un poco al sovichismo, ¿no? Sí, yo creo que el sovichismo y anterior al sovichismo. Los trabajadores, en el caso particular de 40 años de militancia, hemos sufrido grandes represiones. Y acá en la provincia de Neuquén habíamos tomado una decisión entre todos los sindicatos unidos y las organizaciones sociales y políticas, que ante una represión se hace un paro y una movilización. ¿Por qué? Porque no son hoy los mapuches, porque los vienen persiguiendo, porque están defendiendo la tierra y están en contra de la contaminación de las aguas, porque están en juego nuestros hijos, nuestros nietos, y porque muestra en la represión la verdadera cara del gobierno. Un gobierno que con cierta dosis de ternura hablaba de Necoenizate, hoy vemos cómo golpeó a mujeres, niños, adultos con la policía por orden de las petroleras, porque a las petroleras no les importa nada contaminar. Chevron fue echado de varios países por la contaminación y no quieren entregarle, por supuesto, las tierras. Parece que después de esa reunión de Estados Unidos vino con la bajada que hay que garantizar la gobernabilidad, ¿no?, para las petroleras. Exactamente, hay una orden internacional que nosotros tenemos que tener en cuenta, toda la sociedad, no solo los trabajadores de la educación, los padres, los alumnos, que es este ataque a un elemento fundamental como es el agua, porque el agua ha sido, digamos, presa de todas las cuestiones contaminantes no controladas de las grandes empresas internacionales. Entonces el día de mañana, cuando nos vamos a expresar, vamos a estar todos en la calle, de alguna manera tenemos que entender que no es esta represión, es la represión histórica a los trabajadores. Y en el caso de los mapuches, la expresión histórica de Roca, de todos aquellos que diezmaron a nuestros ancestros, que diezmaron a los pueblos originales y que hoy los golpean si es necesario. Se sacan una foto con un... Eso te iba a decir, con un macún, claro, así, haciendo... Y mañana la trampa de decir, como a veces dicen sectores de la sociedad, era desprolijo estar delante de la Casa de Gobierno. Desprolijo es tener cáncer mañana. Desprolijo es el cáncer que ya se observa. Y el cáncer peor, el del capitalismo y de lo que nos está sacando. Y nosotros vamos a luchar por nuestros derechos sí o sí. Liliana, te quería hacer una pregunta. Yo ni te presenté, a vos, Juan Celedón, tampoco, pero me imagino que los que están escuchando saben que Liliana Obregón ahora es referente del movimiento jubilados, pero fue dirigente de Aten en varias oportunidades, secretaria general, en la capital, estuvo en la provincial también, o sea, congresa la CETERA. Juan Celedón es miembro de la directiva. Liliana, vos decías, me parece algo interesante y que, porque parece hay un acuerdo de todos de no a la represión, ¿no? Pero digamos hay un sector que dice para defender la democracia burguesa, pero vos dijiste algo distinto, que es para defender a los trabajadores. A los derechos de los trabajadores. Los trabajadores no ¿Podrías explayarte un poquito en esa diferencia? Porque creo que es interesante. Es una diferencia fundamental de clase. Cuando nosotros originalmente nos pusimos como sindicato trabajadores de la educación fue en una asamblea, en una de las asambleas más importantes que hicimos en el San José Obrero. ¿Por qué? Porque somos trabajadores.
y tenemos que proteger a los trabajadores que luchan. ¿O qué voy a decir? ¿Que es desprolijo un jubilado que no llega a la mínima ni por idea y que se muere de hambre y que no tiene remedios? No, desprolijo es Bullrich, desprolijo es Milei, desprolijo es Figueroa, que cuando tiene que defender los intereses de otros, sobre todo de los extranjeros que quieren tomar nuestro territorio, dice, no, seamos educados. Esa educación es del poder, no es de los trabajadores. Juan, vos me imagino estás de acuerdo, pero además venías planteando que se tenía que cumplir con este acuerdo político de que cuando hay represión tiene que haber una medida. Sí, eso nos parece muy importante, no perder esa tradición, como decía un compañero, de que cuando hay una represión inmediatamente salimos a repudiar esa represión. Naturalmente que este jueves vamos a estar todos a las 17 horas en el Monumento a San Martín. Convocamos a nuestros compañeros docentes y a la sociedad toda, porque esto es una cuestión que afecta a toda la sociedad y a toda la región. El tema de la represión, porque después cualquiera puede ser reprimido. Cualquiera puede ser reprimido si no reaccionamos a tiempo. Y algo que decía Liliana muy importante, que tiene que ver con el medio ambiente, con el tema del agua, porque efectivamente la contaminación que puede ocurrir en el lago Marimenuco no es que afecta a Neuquén, a Centenario, a Vista Alegre, Plotier, sino que afecta a todo el valle de Río Negro y Neuquén, que aguas abajo consume el agua de nuestros ríos. Y lo que estamos defendiendo acá, por un lado, es defender al pueblo mapuche frente a la represión de los gobiernos, y además, junto con ellos y con toda la sociedad, defender la calidad de vida, y una de las cosas fundamentales es el agua. Así que la convocatoria fundamental, discúlpame, es convocar masivamente mañana, jueves, a las 17 horas en el Monumento San Martín, para repudiar en contra de la represión. Ahora, Juan, vos decías la cuestión del agua al pueblo mapuche, pero tuvimos un antecedente, por ahí le comentamos a la audiencia, si no lo pudo seguir, lo hemos dicho en otros programas, que cuando los compañeros ceramistas, porque aparece esta represión como la primera de un momento, cuando los compañeros ceramistas le cortaron el gas y la luz y quisieron ir a cortar la ruta, como lo venían haciendo, el gobierno dijo, acá no se corta nada. Eso ya fue un antecedente, ¿no? Sí, en realidad antecedentes tenemos que poner en primer término la valentía de los jubilados. Creo que son los que han marcado el camino de la necesidad de defender nuestros derechos en la calle. Claro, pero parecía que eso, o sea, la mirada que tenía la gente era, bueno, eso pasa en Buenos Aires, acá en Neuquén no nos van a reprimir, ¿no? Claro, pero es lo que nosotros decimos que esa es una cuestión nacional. Exacto. Podemos ir más allá, por supuesto, ¿no? Pero vamos a referirnos a nivel nacional, que la represión viene del gobierno nacional, que en toda la extensión defiende intereses que no son de los trabajadores. Entonces, los jubilados, los trabajadores de diversos fábricas, ámbitos, y acá, lógicamente, los compañeros ceramistas son los que luchan permanentemente y que han sido también los primeros reprimidos, por así decir, ¿no? Pero ahora, bueno, esta situación de los compañeros mapuches y las represiones que se vienen. Entonces, por eso nosotros consideramos que tenemos que estar atentísimos a cualquier represión para reaccionar activamente, porque no es un sinsentido reaccionar. El gobierno lo siente, nuestra juventud lo siente, nuestros estudiantes lo sienten y lo ven, y es necesario que hagamos docencia también en ese aspecto. Bien, o sea, no solamente por solidaridad, sino en defensa propia, que casi diríamos, el sindicato por eso docente de ATEN, debería también ATEN provincial hacerlo, ve la necesidad de convocar esta medida. Te quería hacer una pregunta porque vos hacías mención a la represión que hay a nivel nacional. Bueno, ahora nosotros estamos planteando como comisión directiva frente a esta represión ningún miedo, sino organizarnos y salir. Efectivamente. Porque puede haber alguien que dice, bueno, ¿cómo voy a salir a luchar? A veces las burocracias también usan eso, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer si mira el gobierno que tenemos? Esperemos a las elecciones. Eso es lo que dice la burocracia. Claro, bueno, es lo que te plantea el poder, digamos. Esperemos a que
en determinada cantidad de tiempo vayamos a elegir, elegimos a alguien, se produce un noviazgo entre el gobierno y la sociedad y después de vuelta a los palos. Y nosotros decimos es una organización permanente de los trabajadores para estar preparados siempre frente a la represión, a la defensa de los derechos, concretamente de la jubilación, de la estabilidad laboral, del salario, del derecho a la vivienda, del derecho al medio ambiente sano, etc. Bueno, llamamos por eso en este bloque hablamos de la situación política y la represión porque entendemos que no hay forma de que el ajuste, ya sea, digamos, el ajuste respecto de cómo avanzan contra nuestros recursos naturales, contra las jubilaciones, cómo imponen una baja salarial, el gobierno no puede hacerlo de otra forma que no sea la represión. Y la forma es responder colectivamente así. Pero quédense que en el próximo bloque vamos a hablar de algo muy importante, que es la necesidad. Bueno, les tiramos un título. Sí. Hace 9 meses que no hay asamblea en Aten. Afiliate a ATEN, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Recuperemos ATEN para construir un sindicato provincial, independiente, democrático y de lucha, que derrote el ajuste de Milei y Figueroa, en defensa de la educación pública, el salario, la jubilación y las condiciones laborales. Pedirle la ficha a tu delegado, delegada o referente. ATEN Capital en lucha. Seguimos en el programa de Aten Capital, estamos con el compañero Juan Celedón y la compañera Eliana Obregón. Hablamos recién sobre la situación de represión generalizada y particularmente lo que ocurrió el domingo con las 4 comunidades mapuches. Ahora, recién tirábamos un título, hay algo que caracteriza a Aten, que son las asambleas. Uno dice Aten, asambleas. La base decide por asambleas. Ahora, hace 9 meses, 8 meses que no tenemos asamblea en Aten. ¿Qué pasa? Hay una transformación sindical. Quienes estamos desde el inicio en Aten, considerábamos Aten un cono invertido, o sea, lo más grande arriba, digamos, y lo más pequeño abajo. Arriba las asambleas, abajo la conducción que debe acatar esas asambleas. Las formas sindicales que se tomaron en los últimos tiempos en este sindicato, que venía resistiendo desde su propio interior como sindicato único, lo llevó, digamos, a querer callar las voces disidentes, porque lo que tiene la asamblea es que tiene la libertad de exponer cada uno lo que piensa, debatir, tienen argumentos, los compañeros están formados, leen, tienen curiosidad, quieren participar, nos están firmando todos los petitorios, y esta conducción, el TEP, con 500 votos de diferencia, yo digo con un fraude encubierto, una conducción débil, ¿no? Débil, pero que afianza el autoritarismo y afianza no aceptar al conjunto cuando opina. Yo creo que están preocupados, no solo ha sido en las seccionales en que hemos ganado con Frente Multicolor, sino en sus propias seccionales han tenido dificultades. Y la propia realidad te lleva o contra la pared o quedarte quieto y empezar a aceptar todo o rebelarte. Y evidentemente acá nos acompañaron los rebeldes, los que quieren defender sus derechos, los que no quieren ser, como se dice, más pobre que un maestro, y que peticionan y que salen a la calle. Y además que quieren tener una vida digna. En Neuquén el salario es terriblemente bajo, porque es muy cara la vida. Yo estuve en el norte, es más barato, pero ganan menos. Pero en un congreso de la CETERA llegó a decir la secretaria general que otros ganaban mucho menos. Y yo no quiero que me comparen con alguien que gana menos. Yo quiero ganar bien como trabajador. Ahora estamos que en 1.100.000, una maestra que recién empieza, si paga alquiler es nada. Es nada, es absolutamente nada. La crisis de la vivienda es terrible, pero además alimentar una familia cada vez se la alimenta con más harinas, más cuestiones, digamos, que no son sanas para los individuos. Crece la obesidad, por ejemplo, y la desnutrición encubierta por estos salarios que tenemos, ¿no? Juan, decíamos recién, hace 9 meses sin asamblea. ¿Recordamos cuándo fue la última asamblea y qué aprobaron y cómo aprobaron? Un poco, porque los compañeros en las escuelas ya
hasta perdieron la cuenta, ¿no? Sí, el tema es que son más de 9 meses. Si nosotros tomamos en cuenta que no es que este año no han hecho asambleas, el año pasado tampoco. O sea, ellos han reducido las asambleas, digo, la burocracia, a decidir el salario a principio de año, la asamblea de moneda y balance, que la hacen lo más lejos posible de los centros más poblados, como Capital, y eso es toda la posibilidad que tienen los trabajadores de Aten hoy para decidir, cuando históricamente se decidían muchas cosas más. Y eso, digamos, el para qué la eliminación de las asambleas, para pasar la reforma. O sea, todas las reformas que hemos tenido en media, la inclusión, las reformas del... El régimen de licencias, ¿no? Con el CISO. Bueno, el régimen, pero digamos, la reforma inicial ha sido la única forma de poder meter esas reformas. Con asamblea no pasaban. Entonces, acá es la cuestión autoritaria de decir, yo decido con el gobierno en el Consejo de Educación y no le pregunto nada a nadie de qué es lo que corresponde hacer. Y en ese sentido, no es que las reformas han terminado, sino que ahora viene una vuelta de rosca, digamos, con la reforma de terciaria, ¿sí? Y otra vez nosotros sin asamblea, sin poder opinar sobre esas reformas. Por ejemplo, se viene o van a intentar meter la reforma en primaria, y nosotros sin asamblea. Por eso es tan importante que en las escuelas hemos recibido un enorme apoyo, decía Liliana, porque todos están firmando los petitorios para la asamblea. Y la tendremos que llevar a cabo y que tiene que ser masiva, porque tenemos que de alguna manera defendernos de este autoritarismo, no solamente del gobierno nacional, provincial, sino de nuestros propios dirigentes. Los mismos que critican a Milei, ¿no? A nivel de nuestro gremio. Los mismos que critican a Milei tienen la misma forma o la misma política autoritaria de imponernos a los demás lo que ellos creen que debería ser. Y nosotros nos seguimos defendiendo con una enorme conciencia en las escuelas, ya digo, tanto porque firmen los petitorios, como incluso una reacción muy sana, muy propia, digamos, de los trabajadores en Aten, es que han salido las escuelas por motu propio por ejemplo, a luchar contra la represión, a expresarse contra la represión al pueblo mapuche y a todas las represiones que se nos vienen. Ahora, Juan o Liliana, cualquiera... A mí me interesaría sí, que dentro de esto que está expresando Juan, está la reforma jubilatoria. Y desde el movimiento de jubilados hemos descubierto algo sumamente grave, que algunos compañeros jubilados de ATE, de estatales, de salud, de obras públicas, de EPAS, etcétera, y le sacaron el 80% móvil. Y que hicieron presentaciones legales que inclusive firmaron jueces, diciendo que como no están en el convenio colectivo, que fue esa división que intentó Marta Maffei en Aten y no pudo imponerla, es como que se desguazan, entonces el jubilado pasaría al ANSES. O sea, ¿de qué manera tan inteligente están empezando a atravesar lo que inclusive el gobernador decía? Acá vamos a tener la jubilación, defendemos la caja muerte, qué sé yo. ¿Cómo la defender a muerte si después los jueces, el consejo de administración, donde están los oficiales y los gremiales, los consejeros, Vares, que es el responsable de jubilaciones y pensiones y anda escondido por ahí, lo queremos encontrar para que nos diga qué está permitiendo inconstitucionalmente, y es una punta de un iceberg. Estamos haciendo presentaciones y demás, inclusive con nuestro abogado y un abogado de los jubilados de ATE, pero ¿qué vemos? Lo intentaron con el Consejo Provincial de Educación, con administrativos, pero nosotros tenemos estatuto, no tenemos convenio. Entonces nosotros no decimos que los convenios sean malos si los resuelven los trabajadores. Sí decimos que, ojo, porque por una
cuestión que se consiguió, por ejemplo, en el EPA, ¿verdad? Uh-huh. Con una lucha muy importante, no lo usen ellos para otra cosa. Y que estén atentos a la unidad activo-pasivo. Uh-huh. Y que en los convenios tendría que estar, y en las negociaciones, activos y pasivos. Liliana, ahora a los docentes tampoco le están pagando el 80%, porque si contás, Estado docente, ahora que metieron el presentismo, o sea, cada vez más intentan separar. Sí, pero se elonga de forma diferente. Ajá. O sea, una cosa es un ataque directo, una cosa es que te respondan que no te van a pagar las últimas categorías, por ejemplo, Claro. de salud, porque vos sos jubilado. O sea, vos no estás dentro de eso, no vas a la paritaria a negociar, tenés que Entiendo. negociar aparte. O sea, una negociación separada de Claro, del activo. jubilados del activo. Sabiendo que el activo tiene menos movilidad. Ujú. Como nosotros, digamos, precursoramente luchamos a muerte por no separarnos de los activos. Claro. Pero cómo ahora los sindicatos tienen que responder a por qué separan. Hay otro gremio de jubilados de AT, que es el gremio de jubilados. Pero ¿por qué a empleados estatales les están respondiendo de esta manera inconstitucional jueces del Superior Tribunal de Justicia? Uh-huh. Yo lo iba a hablar con Salazar, que están cerrando un convenio en judiciales, porque estamos hablando con todos los sectores para unirnos en una gran resistencia, porque ha sido una conquista de las más importantes Uh-huh. que hemos tenido, y realmente algunos desconocen, o sea, quieren conocer, Uh-huh. porque lo que pretende el gobierno de la provincia, que creo que cometió un error político, porque le sucedió a Zapag, le sucedió a otros, lo del otro día realmente fue encarnizado la represión, es ir dividiéndonos, porque si de golpe metida la reforma previsional se le prende fuego a la provincia de Neuquén, Uh-huh. pero si va haciéndolo de a poco, con distintos sectores, el otro sector ni se entera. Claro. Acá nos enteramos porque tenemos una relación. Nosotros pensábamos para el 28, no lo hemos debatido, queremos el día de la reunión hacer un informe a la comisión directiva de Capital para ver qué día haríamos la reunión del movimiento de jubilados abierto. Vamos a estar atentos entonces porque hoy los jubilados se han estado organizando, participando, Sí, sí. Y vamos a avisarles también a través del programa qué medidas se toman. Nos parece a todo el mundo le importa la cuestión de la jubilación. Sí. Todos estamos viendo en el espejo de lo que le pasa a los jubilados de ANSES. Y también acá nomás, en Río Negro, digamos, que nadie se quiere jubilar, cómo van avasallando cada uno de los derechos, y por supuesto que no le creemos al gobernador que entrega los recursos naturales, que reprime, que nos tiene con un salario por debajo de la línea de la pobreza, porque 1.100.000 no alcanza para nada. Y también vamos a tomar una decisión como ATEN Capital respecto de la convocatoria de asamblea, ya le vamos a avisar la fecha y el lugar, porque entendemos que si la conducción provincial nos llama a asambleas, y bueno, las opositoras tendremos que llamar, porque necesitamos espacios colectivos, estamos en contra de que nos aíslen por escuela, que es lo que ellos quieren, aislarnos en las escuelas con los problemas salariales, de CISO, de la reforma educativa, etcétera, etcétera, y los problemas de violencia, que son reflejo de la crisis. Estamos en contra de eso, así que vamos a avisar la fecha y el lugar de la asamblea. Registren bien, Asamblea ATEN Capital, que seguramente va a ser muy numerosa, ¿no? Sí, seguro. Bueno, muchas gracias Juan y Liliana, si quieren Muchas saludar gracias. para cerrar el programa y decir algo al final. Gracias a los compañeros, gracias a su lucha. En el caso mío, feliz de ver todo un recambio generacional. Por supuesto que voy a defender siempre que la experiencia y la juventud tienen que andar juntos. Muy bien. Pero saludo la fuerza tremenda que han mostrado los compañeros. Un saludo a los compañeros del interior que escuchan este programa, que sepan que en Capital estamos atentos a toda la provincia. Bien. Un abrazo grande a cada Y bueno, y las movilizaciones que han hecho ellos también, porque vi ahí que en Junín, en algunos lugares, se movilizaron frente a la represión, y eso habla también muy bien de una reacción en el conjunto de la del provincia. conjunto de la provincia, Bien. del conjunto del gremio. Bien, bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Esto fue ATEN Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.